Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castro. Lección 5. Los propósitos de la paternidad. Vamos a examinar los 3 propósitos adicionales de Dios en la paternidad. Segundo propósito, nuestra transformación. Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El plan y el propósito de Dios para el creyente es transformarlo a la imagen de Cristo. La palabra perfeccionado es traducido como a completar, lo cual indica que algo está en proceso. Este proceso involucra nuestras relaciones, situaciones y experiencias diarias, incluyendo los retos de nuestra vida en casa donde interactuamos con nuestro cónyuge e hijos. Cuando nos enojamos nos gusta decir, otros me hacen actuar de esta manera. ¿Podemos encontrar eso en la Biblia? No. Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Esa impiedad se halla dentro de usted y Dios está usando a ese niño para sacarlo a la luz. Sin embargo, usted quiere jugar al inocente para no tomar responsabilidad. Es vitalmente importante que usted y yo comprendamos que como sus siervos, Dios está usando las dinámicas en la familia para sacar lo malo de nosotros, para transformarnos a la semejanza de Cristo. Según de los Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Transformado aquí representa cómo un cristiano gradualmente es transformado a la similitud de Cristo y viene a desear la voluntad de Dios en todas las cosas. Este verso nos asegura que Dios está trabajando en nosotros, cambiándonos. Puede darle las gracias a Dios por la obra que ha hecho y pedirle que revele áreas en las que necesita mejorar. ¿Sí o no? Definición de términos. Transformado es metamorfo, de donde se deriva la palabra en español metamorfosis. Cambiar en algo completamente diferente, como de una oruga a una mariposa. A continuación, profundice en un estudio extenso. Lea las siguientes escrituras y escriba lo que Dios promete hacer en usted. Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Esta buena obra es parte del proceso de convertirse como Cristo. ¿Todavía tiene lugar para crecer en esta área? Conteste sí o no en el libro de trabajo. En mi propia vida, Dios usó en particular a mi hijo mayor Nicolás. Al principio, debido a mi ignorancia en los caminos de Dios, me molestaba mucho el comportamiento de Nicolás y tomaba todo lo que hacía de una mala manera y muy a pecho. Dios lo usaba muy seguido para demostrar mi problema con el enojo y la impaciencia. Cuando Nicolás tenía 5 años, Dios finalmente obtuvo mi atención. Craig, ese no soy yo. No es Nick, solo estoy usándolo para causar una transformación en ti. A través de los años he ido descubriendo que Dios ha venido usando a mi hijo Nicolás como una de las herramientas más poderosas para revelar esas áreas en mí que necesitaban ser transformadas. De la misma manera, Dios está usando a tu hijo con una fuerte voluntad y lo ha bendecido con él. Isaías 29:16. ¿Sería posible que sean tan necios? Él es el alfarero y, por cierto, es mayor que ustedes, el barro. ¿Acaso las cosas creadas pueden decir acerca del que los creó, Él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija, el alfarero que me hizo es un tonto? Muchas veces en un momento de enojo, cuando Dios está tratando de transformarnos, nosotros a través de nuestras acciones le decimos, Señor, suéltame, no quiero que me molestes, no quiero ser transformado, no quiero mirar a este niño que me está sacando de quicio y pensar que eres tú.
pero recuérdese que Dios es quien ocasiona o permite estas circunstancias y que Él las usa para revelarnos las cosas en nosotros que no son dignas de Dios y que no le glorifican. Dios no nos está permitiendo estas circunstancias para que Él se pueda dar cuenta de lo que existe dentro de nosotros. Él ya sabe y lo ve todo, y aún así nos ama. Alabado sea. Él lo está haciendo para que nosotros nos veamos a nosotros mismos y decidamos buscar su ayuda para cambiar. Proverbios 17:3 dice: el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. A continuación, autoexamínese. Mientras Dios está probando su corazón, ¿cuáles son algunas actitudes o acciones que no glorifican a Dios y que le han sido reveladas a través de uno o más de sus hijos? Isaías 48:10. Te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Jeremías 17:10. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. Cuando creemos que Dios está en control, eso nos ayuda a que nos detengamos y pensemos: espera un momento, ¿cómo está Dios usando esta prueba para mi beneficio? No quiero decirle a Dios que me suelte. Crear hijos puede ser difícil debido a la sensación abrumadora de que damos y recibimos muy poco aprecio a cambio. De hecho, se siente como que los hijos nos quitan y muy seguido nos ven como enemigos, siendo que todo lo que hemos estado haciendo es darle lo mejor de nosotros mismos. Pero mire a Jesús. La gente muy rara vez se le acercó para decirle: gracias, Jesús, me da mucho gusto que hayas venido. Considere las pruebas de Moisés. A pesar de lo mucho que Dios proveyó para los israelitas, ellos se quejaron y se rebelaron contra Moisés. El ministerio es a veces una tarea ingrata y que muy pocas veces recibirá las gracias. Debemos de entender que Dios tiene un propósito en las pruebas que Él nos manda a través de nuestros hijos. Sería imposible apreciar estos retos y lecciones si nuestros ojos no se encuentran fijados en las metas de convertirnos más como Cristo. Cuando nuestra esperanza no se encuentra en Cristo y estas circunstancias ocurren, reaccionamos carnalmente y exhibimos pecado como enojo, orgullo y lástima de nosotros mismos. La gente tiende a interpretar sus acciones y actitudes pecaminosas en relación a causas externas, como el caso de un hijo problemático. Pero hay que escuchar la voz de Dios diciéndonos: no, ese es tu pecado, hazte responsable. Hebreos 12:2 dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. A continuación, autoexamínese. Hebreos nos dice que Jesús soportó el dolor en la cruz, debido al gozo de la salvación de nuestras almas. ¿Qué gozo puede visualizar que haga que el dolor de la transformación valga la pena? Mencione por lo menos 2 áreas en las que Dios está revelando qué quiere cambiarle, cosas tales como el enojo, la impaciencia, etc. El verso también nos dice que fijemos la mirada en Jesús. Escriba una oración comprometiéndose a mirar hacia Él cuando una situación parental difícil surja en el hogar. Tercer propósito: amarlos. Ciertamente el objetivo principal de los padres es amar a sus hijos. Recordemos que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo y que la Biblia nos dice que Dios es amor. Nuestras actitudes deben de ser guiadas por el ejemplo de Jesús, quien actuó con amor y misericordia. Aún de adultos somos considerados hijos de Dios. ¿Cómo queremos ser tratados por Dios? Como padres debemos ver a nuestros hijos primeramente a través de la palabra de Dios, no a través de sus personalidades, etapas en su vida o sus fallas. Dios nos ha determinado el valor de nuestros hijos y Él nos dicta cómo debemos de tratarlos.
El Salmo 127:3 dice: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su Padre. Definición de términos. Recompensa, un gran valor precioso. A continuación, autoexamínese. ¿Sienten sus hijos que usted los considera un regalo de Dios por la manera en la que los trata? ¿Cómo debemos de tratar a un valioso regalo de Dios? Escriba sus respuestas en el libro de trabajo. Cuarto propósito: entrenarlos. Finalmente, nuestro cuarto y más obvio propósito es entrenar a nuestros hijos. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Efesios 6, verso 4. Educarlos es criar a nuestros hijos para que sean personas maduras. A veces, durante este proceso, los padres están más preocupados sobre las opiniones de gente extraña que la impresión que hacen dentro de las cuatro paredes de su casa. Este tipo de orgullo viene siendo hipocresía y puede ser la causa, especialmente en la adolescencia, de que nuestros hijos se rebelen y se alejen de Dios. Cuando en casa nos ven haciendo cosas que son contrarias a las que les hemos enseñado o que esperamos de ellos, se confunden y desilusionan. Debemos de preocuparnos de estar glorificando a Dios en todo momento, especialmente en nuestro hogar. Aún aquellos que han elegido el ministerio como su carrera deben mantener en mente que su familia es su primer ministerio. Sin excepciones. Los principios y las promesas en este material se aplican a cualquier caso y a cualquier situación parental, a padres solteros, familias combinadas, tal vez abuelos o quien sea que se encuentre a cargo. La palabra de Dios se aplica igualmente a todos. Y Él entiende que criar hijos, especialmente para los padres solteros, es uno de los retos más difíciles en este mundo. El divorcio ha devastado a muchas familias, causando confusión y dolor en los hijos, complicando una responsabilidad ya de por sí intimidante. Pero Dios promete ser Padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Salmo 68, verso 5. La Biblia menciona al huérfano 41 veces y a la viuda 74 veces. Esto muestra que Dios se compadece de aquellas familias de padres y madres solteras. Pensamos que la palabra viuda significa una esposa a la que se le murió su esposo, pero en los tiempos de Cristo esto significaba mucho más que eso. La palabra del griego chera se traduce a viuda y se deriva de la palabra kasma, que significa la deficiencia o la falta de alguien. Una viuda es simplemente una mujer a la que solo le hace falta a su esposo. También pensamos que una madre soltera es un problema reciente. ¿No es así? En el tiempo de Cristo, para deshacerse de una esposa solamente era necesario un certificado con la firma de un sacerdote. Era un problema en el pasado y todavía lo es. Y Dios lo sabe y le preocupa. Santiago 1:27 dice: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Si es padre soltero o parte de una familia combinada, todas las instrucciones y los principios contenidos en este libro se aplican a su situación. Afortunadamente, la palabra de Dios promete que Él le ayudará a aplicar cada uno de estos principios a su situación particular. Para más información, visite nuestra página en internet www.fdm.org.